y hablamos sobre el fruto del Espíritu. Amén. Y fue de gran bendición poder, ¿verdad?, adentrarnos, poder profundizar lo que es el fruto del Espíritu Santo de Dios. Pero también así, ahora vamos a exponer las obras de la carne. Y vamos por un momento a buscar en Gálatas 5, del 19 al 25. ¿Cuántos alaban al Señor? Como sabemos, mi amado, nuestro sustento como cristiano está en la medida que nosotros busquemos del Señor por medio del Espíritu Santo de Dios. Recuerde que cuando Jesús estaba, Él era el consolador, Él era el guía, Él nos instruía, Él nos reprendía, Él nos guiaba, Él era quien nos enseñaba entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, entre las cosas que eran de Dios y las cosas que no eran del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero Jesús se fue, pero no lo dejó huérfano, sino que Jesús envió al Consolador por medio de su ruego al Padre. El Consolador vino. Cuando dicen amén, porque Él dijo: no lo dejé huérfano, sino que yo voy y yo rogaré al Padre para que envíe a otro Consolador. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, por el Consolador, por el Espíritu Santo. A su nombre sea la gloria. Bendito Jesús. Gloria a Dios. Ahora es necesario que nosotros nos dejemos guiar, tengamos en cuenta lo que el Espíritu Santo ha traído para nosotros como cristianos, como creyentes, bendito el nombre del Señor, como seguidores de Cristo. Y el Espíritu Santo vino a dotarnos y vimos lo que es el fruto del Espíritu. Pues necesitamos el fruto del Espíritu Santo para que las obras de la carne puedan cesar en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Recuerden que nosotros éramos carnales, veníamos del mundo, hacíamos las obras de la carne, no teníamos Espíritu Santo. Hoy, por misericordia de Él, tenemos Espíritu Santo. Por misericordia del eterno Dios Todopoderoso, tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos al Consolador, pero tenemos que tener mucho cuidado de que las obras que en un tiempo atrás estaban en nosotros ya no estén nunca más en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y pudimos ver que por el Espíritu Santo podemos experimentar muchas cosas lindas, como el amor, la paz, el gozo, la benignidad, la bondad, la templanza, la mansedumbre y más. Todo aquello que el Espíritu Santo vino a otorgarnos. Y todo es para sumar a nuestra vida, todo es para el crecimiento de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahora tenemos que evaluar también lo que son las obras de la carne. ¿Cuántos alaban al Señor? Y dice así la poderosa palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a leer más arriba, desde el 16, amén, hasta el 25. Dice así la palabra del Señor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu,
y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley del pecado, la ley de la carne, esa ley del pecado que vino a nuestra vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos glorifican al Cristo de la gloria? A su nombre sea la gloria. Bendito Jesús para siempre. Y allí habla luego del fruto del Espíritu, que ya lo vimos, amén. Pero hoy quiero hacer mención, mi amado, sobre la importancia de saber y de estar, ¿verdad?, pendiente. Porque recuerda que cuando usted vino a Cristo, ¿verdad?, usted no era una ovejita, usted no sé qué era. Algunos eran cabras, algunos marranos, otros guaguaos, otros perros, no sé. Mi amado, bendito el Cristo de la gloria. ¿Por qué? Porque hacíamos cosas que eran desagradables delante de Dios. Hacíamos cosas terribles. ¿Cuántos dicen amén? Pero hoy el Señor nos llama oveja de su prado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas ovejas de su prado hay aquí? ¿Cuántas ovejas del prado del Señor hay aquí? ¡A su nombre! Ovejas de su prado somos. Bendito el nombre del Señor. Pues ya no somos chanchos para ir, ¿verdad?, marrano, y meternos en el cocinero, en la inmundicia, en la suciedad, en el barro. No, del lodo cenagoso, de allí me sacó el Señor, de allí me levantó Jehová y me lavó, me limpió, para nunca más volver a aquello. Cuando dicen amén. Bendito Jesús para siempre. A su nombre sea la gloria. Vivo no vive. Ahora escúcheme esto. Ha venido el Espíritu Santo en nuestra vida a combatir contra las obras de la carne. Esta carne, esta naturaleza, la cual es pecaminosa. Como sabemos, mi amado, el Señor nos compró con un precio incalculable. Su vida dio, dice la Biblia. Derramó toda su sangre en la cruz del Calvario y pagó el mayor precio por nosotros. Nadie en el mundo ha pagado un precio como Cristo lo pagó. Muchos son capaces de dar toda su riqueza para pagar por algo. Pero ¿quién es capaz de dar su propia vida para pagar por algo? ¿Cuántos alaban al Señor? Pues Cristo lo hizo. ¿Cuántos dicen amén? Jesús lo hizo por usted y por mí. Ahora, si oponen, bendito el Cristo de la gloria, el espíritu y la carne se oponen entre sí. El espíritu se opone contra la carne para que usted ya no haga las obras que en un tiempo atrás, pasado, usted hacía. Esas obras que lo llevaban a usted a estar en el cautiverio del pecado. Esas obras que lo llevaban atado al mismo infierno. Pero Cristo vino a dar vida en abundancia. Cuando dicen amén. Por eso que cuando Cristo vino, bendito el Cristo de la gloria, todos aquellos que creían en Él
Sus cadenas fueron rotas. ¿Cuántos dicen amén? Las ataduras fueron rotas. Y nunca más fueron los mismos. Nunca más fueron los mismos hombres, las mismas mujeres. Porque el Señor cambia. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos que seguir cambiando. Tenemos que seguir siendo transformados por el poder del Espíritu Santo a través de la palabra, que es espíritu y es vida. Oh, si le va a dar gloria, dele gloria. Si le va a alabar, alábele. Oh, a su nombre. A su nombre sea la gloria. Y quiero hablar sobre las obras de la carne que en un pasado nosotros militábamos, gloria al Señor. Nosotros andábamos en estas obras, practicábamos estas obras, pero hoy ya no las practicamos. ¿Cuántos dicen amén? Y dice así la palabra del Señor, el 19: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. ¿Cuántos de nosotros no andábamos en adulterio? ¿Cuántos hombres, mujeres aún, antes de conocer a Cristo, no engañaban a su esposa? ¿Cuántos alaban al Señor? Pastor, ¿qué es adulterio? Es una relación sexual voluntaria entre una persona casada y otra. ¿Cuántos alaban al Cristo de la gloria? Para los que no saben, adulterio es un hombre o una mujer casado, bendito el Cristo de la gloria, que engaña a su esposa, engaña a su esposo, le es infiel a aquella mujer o a aquel hombre. ¿Y cuántos de nosotros, cuántos de los que me están viendo, no andaban engañando a sus esposas, a sus esposos en el pasado? Pero vino Cristo y cambió aquello. ¿Cuántos dicen amén? Vino Cristo y se fue el adulterio. Vino Cristo y se fue aquellas obras de la carne. Vino Cristo, gloria a Dios. Y el Espíritu Santo empezó, aleluya, a gobernar esa vida, a cambiarla. Y aquel hombre, aquella mujer, empezó a valorar a aquella esposa. Aquel hombre, bendito el Cristo de la gloria, empezó a reconocer lo que tenía. Aquella mujer empezó a valorar a su esposo, empezó a reconocer que lo que tenía era un buen hombre a su lado. Pero el deseo de la carne lo hacía, la hacía engañar a su esposo. Por tanto, estaba alejada de Dios, estaba alejado de Dios. El hombre sin Cristo es un hombre que va esclavizado. Y lo esclaviza las obras de la carne, la cual es o lo produce el pecado en el hombre, la ausencia de Dios en el hombre produce las obras de la carne. ¿Cuántos alaban al Señor? Damos gracias al Señor porque nos libertó. ¿Cuántos dicen amén? También tenemos la fornicación. Esto habla de una unión libre entre un hombre y una mujer. Una unión sin compromiso, pasando por encima de la voluntad de Dios. Cuando dijo: el hombre dejará a su madre y a su padre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hablando del matrimonio, hablando del pacto del matrimonio. Hoy en día vivimos en una sociedad en que la mujer y el hombre no creen en el matrimonio. Pero ¿sabe por qué no creen en el matrimonio? Porque no creen en Dios, porque no creen en Cristo, porque no han tenido una experiencia con el dador de la vida a través del Espíritu Santo. Cuando dicen amén. Pero cuando vienen a Cristo, mi amado, empiezan a creer. Porque conoceréis la verdad y esta verdad os hará libre.
nos hace libre la verdad. La obra de la carne, lo que le gusta, una de las obras de la carne es la fornicación. Darle placer a esta carne sin compromiso alguno. Una mujer en televisión, una venezolana, que comenzó en uno de los canales y ella era muy humilde en la ciudad de Caracas. Salió en estos días ya famosa ella, llena de lujo y tiene mucha riqueza. Se ha casado ya como 2 veces, 3 veces. Ella decía: yo no creo en el matrimonio. Eso del matrimonio debería de ser como un negocio entre un hombre y una mujer. Y deberían de casarse por 5 años. 5 años, si no funcionó, ya. Si funcionó, entonces se restaura el contrato. Ella decía, debería de ser un contrato. El tema es que en sí es un contrato. Es un contrato entre un hombre y una mujer. Es un pacto. Es un compromiso. Lo único es que el ser humano quiere pasar por encima de la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que la hizo decir? ¿Qué se manifestó en ella que le hizo decir tal cosa aberrante? Pasando por encima de lo que Dios habla y dice. Pues el Señor aprueba el matrimonio, pero lo aprueba para toda la vida. Para toda la vida. Así lo dice la palabra del Señor. Hoy en día no quieren compromiso. Pero esa manifestación, esa obra, es por el pecado del hombre, por la ausencia de Dios. Hace falta Dios en las vidas del ser humano. ¿Cuántos dicen amén? Hace falta el Eterno. Bendito el Cristo de la gloria. No hay compromiso. Quieren relación sexual, pero sin compromiso. Tú que me estás viendo, gloria a Dios, si no te has casado, ponte cuenta con Dios. Ponte cuenta con Dios. ¿Y cómo me pongo a cuenta con Dios, pastor? Poniéndote a cuenta con las leyes establecidas. El matrimonio está puesto por el Señor. Es un designio de Dios, es la voluntad de Dios en este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y no es para casarse un mes, ni 2 meses, ni 1 año, no. Es para casarse para toda la vida. Cuando se casan, ¿qué es lo que le dice a aquel enamorado? Le dice: pues yo te amaré toda la vida, hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte, dicen así, hasta que la muerte nos separe. Pero entonces luego dice: sí, lo que pasa es que realmente nos separó la muerte, pero fue que no nos morimos nosotros, se murió el amor. ¿A todos alaban al Señor? Hermano, la gente está apartada de la ley de Dios, de la palabra de Dios, y por eso es que no quieren vivir conforme a la palabra, sino que viven conforme a la obra de la carne. Así que la fornicación es parte de la obra de la carne. Si tú estás en fornicación y te mueres en fornicación, te vas al infierno, tu alma se perderá, no vas a poder entrar en el reino de los cielos. Hay que arrepentirse, hay que volverse a Dios, hay que volverse a la palabra. Porque tenemos que andar conforme a lo que Dios dice, no a lo que nuestra carne dice que hagamos. ¿Cuántos alaban al Señor? Y otras obras de la carne es la inmundicia. ¿Cuántos alaban al Cristo de la gloria? ¿Qué es la inmundicia, pastor? Todo aquello que va en contra del carácter puro de Dios. Usted no ve a gente haciendo cosas
indeseables, cosas desagradables, cosas inmundas. Hoy en día los hombres se acuestan hasta con animales, manteniendo relaciones sexuales con animales, cosas impuras, inmundicia, cosas desagradables delante de Dios. Bendito el Cristo de la gloria. Y muchas de estas cosas muchas veces se mantienen ocultas en muchos hombres. Ocultan cosas que no son de Dios. Bendito el Cristo de la gloria. Pero gloria a Dios, mi amado, que si un hijo de Dios ha cometido cualquier inmundicia o mantiene cualquier inmundicia escondida, sepa esto, que quizás los hombres no lo sepan, quizás el pastor no lo sepa, quizás los hermanos aún no lo sepan, pero que se esconderá delante de los ojos de Dios. Él conoce aún lo más escondido del corazón del hombre. ¿Cuántos dicen amén? Tú le puedes engañar al hombre, tú puedes engañar a tu hermano, pero ¿cómo engañar a Dios? Tenemos que arrepentirnos de muchas cosas. Tenemos que arrepentirnos de muchas prácticas que no son de Dios, que están aún en el matrimonio. Cuando dicen amén. Bendito el Cristo de la gloria. Inmundicia, cosas que no son de Dios, cosas que muchos hombres ocultan. Bendito el Cristo de la gloria, pero que no son que no son de agrado del Señor. Son desagradables delante de los ojos del Señor. Y muchas veces lo sabemos, pero muchas veces más puede la carne, más puede los instintos carnales. Y esta espada, esta palabra, corta para todos lados. Cuando dicen amén. ¿Vive o no vive? Bendito Jesús para siempre. Las obras de la carne, también encontramos lo que es la lascivia. La lascivia son, mi amado, manifestaciones que se asocian a el deseo sexual sin medida. Deseo sexual sin medida. Yo en lo personal he tenido que conocer en algunos momentos de mi vida a algunos testimonios terribles, malos testimonios de hombres que, por ejemplo, predicaban la palabra del Señor y cayeron en lascivia. Más pudo la lascivia en ellos que el poder del Espíritu Santo. ¿Y sabe por qué suceden estas cosas? Porque no hay comunión con el Espíritu Santo. Necesitamos tener una comunión con el Espíritu Santo, amena, genuina, verdadera, para que esta obra de la carne llamada lascivia, un deseo sexual desordenado, sin límite, pueda cesar en nuestra vida. Cuando dicen amén. Tuve que presenciar o conocer, mejor dicho, hombres que predicaron la palabra y abusaron de su fe, de su posición, mi amado, acostándose aún con personas de la misma fe, con personas que creían también como ellos en Jesucristo, seguían a Jesús, pero cayeron en ese pecado. Algo sucedió, se descuidaron en el poder de las tinieblas, el poder del pecado, aquel poder que vino a deshacer Jesucristo, porque Cristo vino, dice la Biblia, a deshacer el poder de las tinieblas, las obras de Satanás, el diablo en nuestra vida. El
crecido en abusadores sexuales, y algunos han caído en pecados terribles que no lo saben. Quizás las personas más allegadas a ellos, y es tremendo pensar que hombre que Dios le ha dado el privilegio de predicar la palabra caiga en eso. ¿Cuántos alaban al Señor? Y vemos también cómo en la llamada iglesia tradicional, la iglesia católica, muchos han caído también en eso. Terrible homosexualismo, todo se ve. Una tiniebla gobernando los corazones de muchos elementos. Por eso hablo primero de hombres de Dios, hombres que fueron llamados por Dios para predicar el evangelio, la verdad de Cristo. Pero también ahora hablo de aquellos también que no predican un evangelio completo, que se desvían de la palabra, que también fácilmente el diablo los tiene atados y los lleva amaniatados, los lleva esclavizados, amordazados, esclavos a la lascivia, a los deseos sexuales, y caen aún tocando, ¿verdad?, la pureza de niños, de inocentes, y pasando por encima de la voluntad de ellos. Cuando alaban al Señor. Yo he tenido que ver cosas terribles. Yo en lo personal he tenido que presenciar cosas desagradables delante de Dios, como estar a un lado acompañando a un hombre que predicaba la palabra, o predica todavía la palabra, un hombre que anunciaba el evangelio de Cristo, o anuncia el evangelio de Cristo todavía. Bendito el nombre del Señor. Y presenciar en el mismo lugar en el mismo hogar donde nos quedábamos, presenciar, ¿verdad?, ver entrar a una pareja de hermanitos casados al cuarto de aquel predicador, y luego oír cosas en ese cuarto por mucho tiempo, dando a entender que una obra de lascivia estaba en acción en ese cuarto. Terrible como el diablo puede cautivar, como el diablo puede esclavizar, como el diablo puede engañar aún un corazón que un día fue llamado para ser un corazón limpio, ser un corazón puro, ser un corazón lleno de la gloria del Espíritu de Dios, de la palabra de Dios. ¡Oh, aleluya! Bendito Jesús para siempre. ¿Cómo puede la lascivia convencer el corazón del hombre, ganar ventaja aún en el corazón de un hombre de Dios? Y yo no sé si ese hombre se habrá arrepentido. Lo que sé es que sigue predicando la palabra, pero cosas terribles he tenido yo que oír. Bendito el nombre del Señor. Y usted dirá: pastor, ¿y cómo usted pudo darse cuenta? Yo estaba en la sala meditando, orando. No me había metido todavía a mi cuarto para ir a descansar cuando presencié tal cosa. Yo no voy a decir nombre, yo no voy a estar destapando, no. Algún día Jehová, el Eterno, el Dios Todopoderoso, el mismo Cristo, destapará todas las cosas en el reino de los cielos. Gloria a Dios. Allá nada podrá esconderse delante de Dios, a su nombre. Por eso que tenemos que andar conforme al Espíritu Santo, conforme el fruto del Espíritu Santo. Por eso que necesitamos, gloria a Dios, del amor de Dios. Necesitamos, bendito el Cristo de la gloria, de esa capacidad de amar a Dios que nos hace ser fiel hasta el final. Cuando dicen amén. La lascivia es terrible. No perdona estatus, no perdona religión,
No perdona nada, mi amado. El diablo no te perdonará si tú te descuidas con tu relación con Dios. El diablo no te perdonará, porque Satanás vino solamente a una cosa: a matar, a hurtar y a destruir al ser humano, al hombre, gloria a Dios. Pero tengo una buena noticia: mas Cristo vino a dar vida, vida, vida en abundancia. A su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Oh, glorifica a Jesús. Oh, gloria a Dios, bendito Jesús para siempre. Terrible, mi amado. Otra obra de la carne terrible que hace que muchas cosas sucedan en una vida y que espíritus inmundos dominen el alma, el corazón del hombre, es la idolatría. La idolatría es una obra que manifiesta la carne. ¿Qué es la idolatría, pastor? Es la adoración a dioses falsos que puede o no incluir la creación de imágenes o ídolos. ¿Cuántos alaban al Cristo de Dios? Es la creación de dioses, la adoración a dioses, que podría asociarse a la adoración a cosas creadas por el hombre. ¿Cuántos alaban al Señor? En estos días veía una historia, ¿verdad?, de una etnia que fue antes de Cristo, y ellos venían y tenían como Dios a un árbol enorme. Yo no sé si ustedes han visto, ¿verdad?, de seguro muchos, una película llamada Avatar. Avatar, sí, porque se le dio mucha promoción a esa película. Avatar. Ellos, como los Avatar, tenían a una madre Dios, y la madre Dios era un árbol enorme, un árbol que extendía sus ramas a los lados, pues ellos les traían sacrificio a ese árbol. Bendito Cristo de la gloria. Y sabe que se me venía a la mente que aquellos hombres, aquella etnia, ¿verdad?, aquellos hombres antiguos con ese tipo de religión o de creencia adoraban a ese árbol. Pero hoy en día muchos adoran el mismo árbol. ¿Cuántos alaban al Señor? Muchos se están adorando el mismo árbol. Están ciegos, guiados por la obra de la carne, porque no es la verdad del Espíritu de Dios, no es la verdad de Dios, porque Dios es uno. El árbol es creación de un Dios todopoderoso. Y como nosotros adorar un árbol, ¿qué quiere decir, pastor? Sí, el que adora una imagen hecha de palo, por ejemplo, una tabla, está adorando parte de un árbol. ¿Cuántos alaban al Señor? Ay, Dios mío, estas son verdades bíblicas. Y me recordaba los que adoraban el árbol y rendían culto a ese árbol. Pero hoy quizás no adoran un árbol, pero adoran a una parte de un pedazo de árbol. ¿Cuántos dicen amén? ¿De dónde sacan una imagen? ¿De dónde sacan una tablita con una imagen? ¿De dónde la sacaron? ¡De un árbol! Solamente lo que cambia es que le dieron forma a esa parte de ese árbol y adoran ahora a esa imagen. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando Dios mismo en la palabra dice que no adoremos a tales imágenes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está eso, pastor? En Deuteronomio 5. ¿Cuántos dicen amén? 5:6 dice así la palabra del Señor: yo soy Jehová tu Dios. La pregunta es, ¿tu Dios es el creador de los cielos y la tierra? Levante la mano aquí, los que son hijos de Dios.
del Creador de los cielos y de la tierra. Amén. Gloria a Dios. Pues Jehová Dios dice así: que te saqué de la tierra de Egipto. La tierra de Egipto significa el mundo, las cosas paganas del mundo, lo que nos ataba al mundo. Y aquí habla del pueblo de Dios. Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y todos se conocen la historia. Cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado, más de 400 años estuvo esclavizado por los reyes o gobernantes de Egipto. Bendito el nombre del Señor. Pero Cristo los sacó. El Señor los sacó con mano fuerte. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, ¿y por qué dice que Cristo los sacó? Cristo también anduvo con ellos. Bendito el Cristo de la gloria en el desierto. Dice la Biblia que aquella peña, aquella roca de la cual fluía agua, aquella era Cristo, aquella era ¡oh, el Salvador! ¡A su nombre! Cristo era aquella roca, aleluya, que proveía al pueblo de agua. Escúchame. Aquí está el mandamiento. Yo te saqué de Egipto, de casa de servidumbre, dice la palabra. Y este es el mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. No tengas dioses ajenos delante de Él, dice la palabra. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba de los cielos, que está arriba de los cielos. Cristo, está Dios. Amén. La Biblia dice que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Y dice la Biblia que no se hagan imágenes, no, ni ninguna escultura, ni de lo que está en los cielos, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni la servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre sea la gloria. ¿Sabe por qué la idolatría es una obra de la carne? Porque todo lo que es obra de la carne se opone a Dios. Se opone al Creador, se opone a Dios. Y la Biblia dice: no te hagas la imagen, no te hagas esa imagen, no te arrodilles a ella, no la honres. Pero se le lleva flores, pero se la arrodilla y van arrodillados, pagando ¿qué? Promesas. Ay, Dios mío, cuando alaban al Señor, escúchame, no, pastor, eso no es adoración, pastor, eso es veneración. Hermano, escúcheme, no se engañe, es lo mismo. No se engañe. La Biblia dice que la idolatría es cuando tú honras a una imagen, cuando tú le llevas unas flores, cuando tú te arrodillas a ella. Tú estás idolatrando esa escultura hecha por mano de hombre. ¿Cuántos dicen amén? Esa es una obra de la carne. Pero gloria a Dios por aquello que nacimos de nuevo. Gloria a Dios por aquello que alabamos a Dios vivo. Gloria a Dios. Cristo nos hizo libre de las obras de la carne. Éramos idólatras, ahora somos adoradores, que adoramos al Dios verdadero en espíritu y en verdad. Oh, siento la gloria de Dios. Amén. Oh, bendito Jesús para siempre. Hay que arrepentirse. Pues la Biblia dice: conoceréis la verdad, y esta verdad os hará libre. La palabra viene para hacernos libres. Cuando alaban al Señor. Hechicería. La otra obra de la carne es la hechicería. Bendito el nombre del Señor. En Éxodo, ¿verdad? Se prohíbe contundentemente esta práctica de lo que se dice o se llama hechicería o magia. Cuando alaban al Señor, la práctica de
adorar o involucrarse o invocar a dioses o espíritus mediante fórmulas mágicas obtenidas, sustentadas en el conocimiento humano. ¿Qué dice el hombre? No hace mucho oraba por una mujer que estaba en idolatría, y creo que, digo estaba, porque creo que la palabra hace libre al hombre cuando dicen amén. Jesucristo hace libre al hombre. Tú que eres y estás en la hechicería, en la brujería, Cristo te puede hacer libre. En México practican, ¿verdad?, lo que es la brujería, la hechicería, y tienen como Dios a lo que es la Santa Muerte, y le ponen velones y le llevan comida, alimento, la Santa Muerte, la llaman así, Santa Muerte. Y no saben que la muerte lo que los va a llevar es al infierno, porque nosotros estábamos en el gobierno, en el poder de la muerte, pero Cristo venció la muerte en la cruz del Calvario, y hoy estamos en el poder de la vida. Hoy estamos, aleluya, aleluya, sustentados por la vida que es Cristo. Oh, Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. A su nombre sea la gloria. La brujería. Le fuman tabaco a la María Leonza, al negro Felipe, a Guacaipuro, a todos esos pedazos de palo. Y ya no los hacen de palo, también de yeso y de barro. Lo hacen de todo tipo de cosas. Bendito el Cristo de la gloria. Pero todas estas cosas llevan al hombre a su perdición. ¿Por qué dice esto, pastor? Yo digo lo que dice la palabra, lo que dice la Biblia. Mira lo que dice la Biblia: antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El Señor lo dice: antes digo esto, todos aquellos que practican estas cosas, la hechicería, el brujo, si no se arrepiente y deja la práctica de la brujería, deja de estar fumándole tabaco a todos esos ídolos, y meten hasta a Cristo ahí en el asunto. Imagínense, Cristo mismo dijo que ni los hechiceros, ni los agujeros, ni los brujos, ninguno de ellos heredarán el reino de los cielos. Lo dijo Cristo. Pero ellos dicen que ellos le piden permiso a Dios. ¿Y cómo le piden permiso a Dios? Lo digo yo. Pregunto yo. ¿Cómo le piden permiso al Padre para hacer la brujería? Para adorar a la Santa Muerte, a la María Leonza, para adorar a todos esos dioses muertos que no tienen poder. Cuando dicen amén. Porque son dioses de palo, que por medio de ellos actúa es el poder de Satanás, el poder de las tinieblas. Son demonios los que muchas veces se mueven en esos ídolos, en esas imágenes, como María Leonza, el negro Felipe, Guacaipuro, todos ellos, el diablo. Pero tengo una noticia: el poder del diablo tiene límite delante del poder de Dios. Cuando dicen amén, aleluya, el poder de Dios es ilimitado, el poder de Dios está por encima. A su nombre, Shabalabahoma. Oh, bendito Jesús. Así que la brujería no agrada a Dios. Los que fuman tabaco y tienen, ¿verdad?, los pulmones verdes, marrones de tanto tabaco, arrepiéntanse, busquen de Dios. Pero qué tremendo, solamente Cristo cambia al hombre, porque el brujo sigue en la brujería y los hombres siguen yendo al brujo y nada cambia. Pero quien viene a Cristo, dice la Biblia, si alguno está en Cristo, si alguno viene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan. ¡Aleluya! ¡Oh, todas son hechas nuevas! ¡Todas son hechas nuevas!
cambia, Cristo transforma. A su nombre sea la gloria. Oh, Bajanama, Shabaloba. La adoración a Dios es extraño. Esa adoración a cosas que amamos. Dios está en enemistad contra ellos. Dios está en enemistad contra ellos. ¿Cómo pueden pedir? Y termino acá con esto. Cuando les dice, ¿cómo pueden pedir permiso a Dios si solamente hay un mediador entre Dios y los hombres? Y su nombre se llama el mismo que dijo que los hechiceros ni los brujos heredarán el reino de los cielos. Jesucristo es el único mediador. Jesucristo es incapaz de darle permiso para que ellos violen su propia ley. Lo que están diciendo es que ellos le piden permiso a Dios para violar lo establecido por Jesucristo. Y lo establecido por Jesucristo es lo establecido por el propio Dios. Porque todo lo que estableció, todo lo que habló Jesús, Él dijo, no son mis palabras, no son mis mandamientos. Aleluya, son las palabras y los mandamientos de aquel que me envió. Cuando dicen amén a su nombre, alabe a Dios. Dios mío, siento la gloria de Dios. Bendito Jesús para siempre. Sea Jesús por siempre bendito. Otra obra de la carne es la enemistad. Si alguna enemistad nosotros como cristianos debemos de tener es con el mundo. La Biblia dice, quien se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Yo tengo enemistad pero con el mundo. Yo tengo enemistad pero con los que pisotean la palabra, con los que aborrecen a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Vivo o no vive el Cristo de la gloria? Tengo enemistad con el diablo, con los demonios, con la obra de la carne. Tenemos que tener enemistad. Pero muchas veces vivimos en enemistades. Tenemos enemistades entre nosotros mismos. ¿Y qué es esto? Los designios de la carne. Son designios de la carne. Las enemistades son designios de la carne. ¿Por qué, pastor? Porque no se apega a la ley de Dios. A los que viven según la carne no agradan a Dios. Todo aquel que vive según la carne no agradará a Dios. ¿Por qué, pastor? Porque no cumplen con los mandamientos del Señor. Usted tiene que amar a su prójimo. Cuando dicen amén. Deje la enemistad. Todo el tiempo enemistad. No se esté todo el tiempo, mi amado, enemistado. A un hermano que vive enemistad todo el tiempo. Por nada. Cuando alaban al Señor. Tenemos que cambiar cuando dicen amén. Bendito el Cristo de la gloria. Contienda. Otra obra de la carne es la contienda. ¿Qué es la contienda, pastor? La disputa. Es el litigio. Son las controversias, altercados que se da entre dos personas o más. ¿Cuántos alaban al Señor? Y muchas veces por el predominio, por el derecho a la propiedad, por la autoridad. Hermano, si usted tiene autoridad en su casa, está bien. Bendito el Cristo de la gloria. Pero ¿qué pasa, mi amado? ¿Qué pasa si alguien abusara de su frente? ¿Cuál es la actitud que usted debe de tener si a alguien se le ocurre, por ejemplo, tirarle una basura en el frente? Usted se va a enemistar por eso.
Gánese la bendición. Gánese la bendición. No, pastor, lo que pasa es que a mí el que me la hace me la paga. Entonces tú andas en la obra de la carne cuando alaban al Señor. Tú no andas en los frutos del Espíritu, tú andas en la obra de la carne. Y tenemos que cambiar muchas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Porque la contienda y todo aquello, todo el tiempo, contender, andar con contienda, no es de Dios, mi hermano. Y hay algunos que se levantan en contienda a contender aún contra lo que dice la palabra. No, nosotros fuimos llamados, mi amado, de las tinieblas a la luz. Ya usted puede ver la verdad, usted puede ver la luz de Cristo. Ya usted tiene capacidad de conocer los mandamientos del Señor. Ya no viva errando en blanco. Ya no viva haciendo lo que a Dios le desagrada. Cuando dicen amén, haga la voluntad de Dios, honre a Dios, obedezca a Dios, aleluya. Cuando alaban al Señor, ya deje la enemistad, la contienda, déjala a un lado, a su nombre. Hay que dejar todo aquello. Cuando dicen amén. El celo también. ¿Usted sabe cuánto celo ministerial no hay en la iglesia? Dios levanta un hombre lleno de unción y de poder, lleno del Espíritu Santo, o levanta a alguien en la iglesia. Y como Dios lo levanta, ya vemos el poder de Dios ahí y ya empezamos a sentir celo, en vez de sentir alegría, contentamiento, gozo. En vez de decir, Señor, úsala o úsalo más. Yo me gozo, Señor, porque así como tú me usaste a mí, lo estás usando a él o a ella también. Usted tiene que dejar ese celo a un lado. Yo como pastor deseo que aquí estemos mínimo 30, 40 predicadores, servidores, líderes, diáconos, evangelistas, hombres que enseñen la palabra, mujeres que también eduquen, lleven el mensaje a las jovencitas de la iglesia cuando dicen amén. Y Dios levanta a uno y aquellos se ponen celosos. La obra de la carne. Y algunos son capaces hasta de mandarle a hackear los Facebook. Hay predicadores. Escúchame. Tú tienes que ser hijo de las tinieblas. Hay predicadores que predican la palabra, van por todo el mundo predicando. Y Dios levanta a uno por allá, en Venezuela, en Chile, no sé, en Colombia, en Estados Unidos, en un pueblo. Y ellos van y se ponen enojados porque lo ven lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo. ¡Oh! Los milagros son una evidencia de que Dios está con él, de que Dios está con ella. Y ellos, en vez de ponerse contentos, se ponen bravos y se enojan y mandan a uno a hackear los Facebook de ellos. Pagan para hackear y meterse en el Facebook de aquel hermanito, de aquel hombre de Dios que Dios tuvo misericordia. Y sabe, se meten en el Facebook y le empiezan a manipular el Facebook. Y como aquel hermanito no sabe nada del Facebook, no sabe meterse, entonces le controlan todo para que las prédicas, las enseñanzas y todo lo que ese hermanito publique no le llegue a mucha gente. Ay, Dios mío, eso se llama obra del mismo infierno, obra del mismo diablo, obra de un corazón manipulado, llevado, guiado por las tinieblas. Ahí no debe haber Espíritu Santo en ellos, pero predican la palabra. Cuando alaban al Señor, pero predican a Cristo y se cumple la palabra, que hay algunos que predican a Cristo por amor, pero otros predican a Cristo por contienda. Cuando alaban a Cristo de la gloria. Usted no
Pero tenga cuidado de eso. Usted alégrese, conténtese cuando dicen amén. Los celos ministeriales en la obra no son de Dios, son del mismo diablo cuando alaban al Señor. Hablo también de la ira. Muchas veces nos iramos y fallamos. Tenemos que cargar con esto. Tenemos que cargar con este problema hasta llegar al cuarto de la oración. Ahí en el cuarto de la oración tenemos que dejar toda ira, todo enojo, toda aquella cosa que no nos permite sentir a Dios en santidad. Si alguien nos habla, ya nos iramos. Si alguien nos aconseja, ya nos iramos. Si alguien nos quiere enderezar, ya nos iramos. No, tenemos que pedir al Señor que nos ayude cuando dicen amén. La ira es un fuerte sentimiento de desagrado y hostilidad. Es un sentimiento de desagrado y hostilidad. Usted no puede sentir ira por todas las cosas, no. Está bien, la Biblia dice, iraos, pero no pequéis. Pero la ira en todo momento, desde la mañana hasta la noche, todo momento es ira, todo es ira. Habla de una vida en las obras de la carne. Cuando dicen amén, pues Dios nos ayudará cuando dicen amén. Solamente Dios nos puede ayudar, solamente Dios nos puede sostener. Bendito el Cristo de la gloria. Otra obra de la carne es las disensiones. Se refiere a aquello que se lleva oposición o contrariedad de varias personas con los pensamientos o propósitos de otras personas. Usted no puede estar maquinando en su mente si desde aquí, desde este lugar, se está predicando la palabra. Si desde aquí, desde este lugar, se decide muchas cosas, juntamente, por ejemplo, el liderazgo. Hay gente que les encanta tener disensión. No están de acuerdo nunca en nada. Y en los pensamientos están maquinando y diciendo, yo no estoy de acuerdo, yo difiero. Pero bueno, ya el siervo de Dios habló. Dijo el propósito de aquello. Habló conforme a la voluntad de Dios. Se tomó una decisión, por ejemplo, en la iglesia, con el liderazgo. Pero sin embargo muchos salen cuando alaban al Señor, maquinando. Dicen, no estoy de acuerdo, yo lo vi, yo le dije amén y todo. Andan en disensiones todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no le fue propicio para ellos, porque no le convenía a ellos lo personal. Cuando alaban al Señor. Y hay muchos lugares donde se manifiesta esta obra de la carne, esta disensión todo el tiempo. Nunca se está de acuerdo en nada. Cuando alaban a Cristo de la gloria, hay que estar de acuerdo. Si lo que se decide en un ministerio, en una obra, se ha decidido conforme a la palabra. Cuando dicen amén, hay que decirle amén a la palabra. Hay que decirle amén, hay que apoyar, bendito el nombre del Señor, aquel que Dios llamó, aquel que Dios, bendito el nombre del Señor, dio la visión de lo que Dios podía hacer en ese lugar. Cuando dicen amén a su nombre, alabanza. Oh, Dios no quiere oposición, Dios quiere hombres que aprueben la voluntad. Oh, la voluntad de su boca en el lugar. Vivo no vive. Nunca se está de acuerdo. Nunca le parece que pasaron al hermanito tal a predicar, no le parece el hermano. Que pasaron al hermanito oral, no le parece el hermano. Que pasaron al hermanito a recoger la ofrenda, pero tampoco le parece el hermano. Y anda con una cara de cochino como bravo. Y anda en disensión.
¿Cuánto alaban al Señor? Anda en pleito, anda en ira. Toda aquella obra es una mezcla, que es un batido. Es un batido del mismo diablo, de la misma tiniebla. Bendito el nombre del Señor. No podemos andar. No podemos andar. cuando dicen amén? Tenemos que rechazar toda obra que no sea conforme a la voluntad de Dios. ¿Vivo o no vive? Sea el nombre de Dios bendito por siempre y para siempre. Otra obra de la carne, la cual se está manifestando hoy en día, pero muchísimo, muchísimo. La palabra dice que el apóstol Pablo dice que en los últimos tiempos algunos apostatarían de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas del mismo demonio. La herejía es una obra de la carne. La herejía, mi amado, bendito el nombre del Señor, se ampara o es una señal de desviación de la doctrina, de las enseñanzas correctas de Dios. Es un desvío, es un error que se da como doctrina en algunos lugares. La herejía es un desvío totalmente doctrinal. Usted no está viendo hoy para llenar las iglesias. ¿Qué es lo que están haciendo hoy en las iglesias? Están llamando a los jóvenes. ¿Cómo lo llaman? Por ejemplo, con reggaetón. Le meten reggaetón a la iglesia, apagan las luces y le meten un montón de luces de colores. Y aparte de eso, echan humo en los altares y lo convierten en clubes, en discotecas. Algunos lugares de estos se llaman cristotecas. Que el Señor reprenda al diablo y a esos diablos que están haciendo esto. Se han metido con Dios, se han metido en problemas con Dios. Ellos están actuando no por el Espíritu Santo, ellos están actuando por su propia carne. Su carne, su propio pecado los está guiando. Espíritus engañadores, doctrinas de demonios los llevan, los guían, los conducen. Bendito el Cristo de la gloria. Son doctrinas totalmente a contraria a la voluntad de Dios, que contradicen aquellas verdades cristianas vitales e innegociables, las cuales enseña la Biblia. Son verdades innegociables. Esta palabra es una verdad innegociable. Esto no se negocia, esto no se transa, ni que den millones de dólares, ni que den todo el oro del mundo, ni toda la plata. Esto no se vende. La Biblia dice: cómprala y no la venda, guárdala como un tesoro en tu corazón. Ay, cuando dicen amén a su nombre. Oh, bendito Jesús para siempre. ¿Y cuántos herejes no hay hoy en día? Predicando herejía, practicando muchas cosas en iglesia, haciendo cosas que no convienen dentro del templo, dentro de lo sagrado. Mujeres que no tienen temor a Dios, mujeres con live o con licra, con pantalones ceñidos, que se lo tienen que meter con mantequilla o vaselina o no sé, una grasa especial para que les puedan subir, y luego se suben a los altares mostrando su pecho, su carne, su cuerpo pegado a aquella tela, llevando un pueblo a pecar, a mirar y pecar. Son Jezabeles, son herejes, han convertido la casa de Dios en casa de herejes. Enseñanza y doctrina buena, doctrinas de demonios, doctrinas que no cambian ni transforman al hombre. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo doy gracias a Dios por este pequeño remanente, pero yo sigo viendo gente, escúchame, yo sigo
sigo viendo un montón de gente yendo a estas iglesias mundanas. Y sabe, pasa un tiempo, pasa unos años, y luego aquellos que iban ya no van, están perdidos, están en el mundo. ¿Qué pasó, pastor? Lo que pasa es que ellos nunca estuvieron en los caminos de Dios verdadero. Nunca cargaron la cruz de Cristo. Es un evangelio sin cruz, pero el evangelio de Cristo es el evangelio de la cruz. Cuando dicen amén, a su nombre sea la gloria. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Así dice el Señor. Hay que guardar la palabra. Hay que guardar la palabra. Mucha herejía en los templos, mucha herejía, mucha locura. Un montón de inventos de hombres, propiciados por hombres que no tienen el Espíritu Santo. Lo vuelvo a decir, propiciados por hombres que no tienen al Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios, dice la Biblia, que nos guía a toda verdad, a toda justicia. Cuando dicen amén, nos guía a la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. A su nombre. Guarda tu iglesia, guarda tu iglesia. Cristo viene ya, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, mi amado. Cristo viene pronto. No podemos jugar. No podemos jugar. No juguemos al cristiano. No juguemos a la santidad. Tengamos en cuenta lo que habla Dios a nuestra vida. Tengamos en cuenta lo que dice Dios. Tengamos en cuenta el consejo de Dios. Hoy mismo pude ver cómo una familia se está desenterada totalmente, una familia que los niños iban a esa iglesia y crecieron mundana. Y hoy están. Porque el mundo, o sea, a ellos les da igual estar en iglesia o estar en el mundo, es lo mismo. Es lo mismo, yo dice, yo voy a una discoteca, es lo mismo, luces, luz apagada, humo, todo, show, entretenimiento, es lo mismo. ¿Cuántos alabanzas? Pero este lugar no es un lugar de entretenimiento. Podríamos decir que este lugar es un lugar de entrenamiento, donde nos entrenamos, nos capacitamos para algún día encontrarnos con el Señor en las nubes. ¿Cuántos dicen amén? ¡Ay! ¿Cuántos dicen amén? ¡A su nombre! ¡Aleluya! ¡Oh! Bendito Jesús para siempre.